Hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Muchachones, hoy les traigo el resumen de una obra cumbre de la literatura mundial. Me refiero a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues de la siguiente manera. Son 4 videos y el primer video será del capítulo 1 al 5, el segundo video del capítulo 6 al 10, el tercero será del capítulo 11 al 15 y el cuarto video del capítulo 16 al 20. Así que, sin más bla bla, comencemos. Al principio, Macondo era una aldea de unas 20 casas construidas de barro y caña brava, asentados a orillas de un río de aguas cristalinas. Todos los años, por el mes de marzo, llegaban los gitanos con mucho ruido, pitos, matracas, timbales, etc., mostrando los nuevos inventos. Melquíades, y mucho ojo con este señor porque él es muy importante, Melquíades llevaba por la calle dos lingotes metálicos y la gente se asustaba cuando vieron que todas las cosas de la casa, o sea, las ollas, los calderos, las cucharas, los tenedores, los tornillos, los clavos, es decir, todas las cosas de metal iban y se pegaban de estos 2 lingotes que eran imantados. Entonces, José Arcadio Buendía, el patriarca de la familia Buendía, que este señor tenía una imaginación súper exaltada, pensó que con estos imanes podía sacar el oro de la tierra. Y entonces vino y le cambió un chivo y una mula a Melquíades por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su esposa, que le pareció que esto era una locura, no logró disuadirlo de hacer este cambio. Al año siguiente volvieron los gitanos y esta vez trajeron un catalejo y una lupa gigante. Cuando José Arcadio vio que con esta lupa se podía, con la concentración de los rayos solares, se podía hacer fuego, entró en un estado de exaltación y cambió los 2 lingotes imantados y 3 piezas de unas monedas que tenía Úrsula guardadas, las cambió por la lupa. Y en mala hora hizo este cambio porque empezó a experimentar consigo mismo y llegó a sufrir serias quemaduras en la piel. Y por otro lado, casi incendia la casa, para pesar y consternación de Úrsula. Por este tiempo, Melquíades le hizo un regalo muy importante a José Arcadio, que fue un laboratorio de alquimia. De manera que José Arcadio pasaba larguísimas horas haciendo experimentos en este laboratorio y pensó que podía fabricar oro, mejor dicho, que podía multiplicar el oro, porque convenció a Úrsula que le diera unas monedas que ella tenía guardadas, que habían sido herencia de su padre, que le diera las monedas y entonces las echó en un caldero y las fundió con otros materiales y aquello se convirtió en un chicharrón carbonizado que no pudieron despegar del fondo del caldero. En otra oportunidad se le ocurrió la idea de buscar una ruta que conectara a Macondo con los nuevos inventos, con la ciencia, con la tecnología, y él y otros hombres del pueblo salieron en una expedición y, bueno, esa expedición fracasó totalmente porque toparon con el mar y tuvieron que devolverse. En otra ocasión, José Arcadio quiso hacer una nueva expedición, pero esta vez quiso mudar a Macondo para un sitio más propicio que acercara al pueblo justamente a la ciencia y a los nuevos inventos. Pero Úrsula había estado haciendo un trabajo de hormiguita y con las demás mujeres del pueblo, pues ella fue haciendo que esta idea se desvaneciera por completo. De manera que esta nueva locura de José Arcadio pues no se dio. José Arcadio pues ya desilusionado, él decidió mejor enfocarse
en la educación de sus hijos, José Arcadio y Aureliano. Y bueno, empezó a enseñarles a leer y a escribir, a sacar cuentas, etc. Y justamente un día, por esto mismo de querer enseñarlos, fue al campamento gitano para mostrarle a los niños los inventos que traían los gitanos. Y allí, en el campamento gitano, conoce dos hechos muy importantes. Primero, la muerte de Melquíades. Y segundo, la existencia del hielo. Más adelante, la novela da una especie de salto atrás y nos cuenta cómo se conocieron los ancestros de Úrsula y los ancestros de José Arcadio. Y también cómo se conocieron y se casaron José Arcadio y Úrsula. Por cierto que este matrimonio no fue bien visto por parte de la familia de ninguno de los dos, porque ellos eran primos entre sí y había un precedente trágico en la familia. Y era que una tía de Úrsula se había casado con un tío de José Arcadio y pues ambos engendraron un niño con una malformación. Este niño tenía cola de cerdo. Entonces, pues, la mamá de Úrsula se encargó de aterrorizarla y, bueno, de meterle una serie de ideas locas en la cabeza que le iban a salir los niños deformes, que le iban a salir los niños como iguanas, como niños con colas de cerdo, etc. Bueno, una serie de ideas locas. Y pues Úrsula se asustó muchísimo y decidió no consumar el matrimonio. Para tales efectos, la mamá de Úrsula le elaboró un pantalón de castidad. Este pantalón estaba hecho con una lona bien gruesa y tenía, bueno, unas correas por aquí, unas correas de cuero cruzadas que, bueno, no había manera de que alguien le pudiera quitar este pantalón a Úrsula. Y bueno, así se mantuvieron Úrsula y José Arcadio como por un año. O sea, entre ellos dos, nada de nada. El pueblo, ustedes saben, pueblo chiquito, infierno grande, el pueblo pues olió que algo raro estaba pasando con este matrimonio y empezaron por ahí a esparcir el chisme de que José Arcadio era impotente. Imagínense ustedes. Entonces, un buen día, o mejor dicho, un mal día, en la gallera, José Arcadio puso a pelear su gallo con otros gallos y el gallo de José Arcadio le ganó al gallo de un parroquiano llamado Prudencio Aguilar. Este señor, pues dolido por la derrota, agarró su gallo muerto y se apartó y le gritó a José Arcadio: te felicito, a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. Dios santo. José Arcadio conservó la serenidad, agarró su gallo y le dijo: ve a tu casa y ármate, porque te voy a matar. Efectivamente, José Arcadio fue a su casa y llegó nuevamente a la gallera con una lanza y la arrojó de tal manera que le atravesó la garganta a Prudencio Aguilar. Esa misma noche, mientras velaban el cadáver de Prudencio Aguilar en la gallera, José Arcadio y Úrsula consumaron su matrimonio. Bueno, días después, el fantasma de Prudencio Aguilar se le apareció a Úrsula en la casa. Y con los días, pues se le fue apareciendo, se le aparecía en todos lados, se le aparecía en la cocina, en el baño, en el corredor, en la sala, en todos lados. José Arcadio también lo vio. Y de verdad que este fantasma ya los tenía sumamente atormentados, o bueno, quizás sería la conciencia por lo que hizo, hasta un día que ya José Arcadio ya no pudo más y le dijo:
está bien, Prudencio, está bien, quédate tranquilo, que nosotros nos vamos de este pueblo y no volvemos nunca más. Efectivamente, José Arcadio, en compañía de algunas familias amigas, emprendieron el viaje e hicieron una travesía por la sierra. A los 14 meses de haber emprendido este viaje, Úrsula dio a luz a su primogénito, un niño al que pusieron por nombre José Arcadio. Bueno, hay que estar muy atentos con los nombres porque es que en esta obra los nombres se repiten mucho. Entonces, bueno, dio a luz a su primogénito José Arcadio y casi 2 años después que salieron de su pueblo, llegaron a un lugar fresco, con un río muy bonito que les pareció apropiado para fundar ahí el pueblo de Macondo. Luego de este salto atrás, la narración nos trae nuevamente al presente y ahí encontramos a José Arcadio enfocado en la educación de sus hijos, José Arcadio y Aureliano. También se narran aquí algunos episodios de la vida doméstica de la casa Buendía, como por ejemplo el hecho de que iba allí a la casa una mujer llamada Pilar Ternera, que era una mujer con una risa explosiva, una mujer divertida, extrovertida, y de la cual José Arcadio, hijo, se enamora profundamente, a tal extremo que va todas las noches a visitarla a su casa, tiene sexo con ella, hasta el día en que ella le dice que va a ser papá. Dios mío, esto asustó al muchacho de tal manera que no volvió a visitarla. No fue más para su casa, ni en la noche, ni en ningún momento. Y cuando Pilar Ternera iba a la casa para hacer los oficios, él la evitaba. Él se quedaba escondido en su cuarto, o cuando escuchaba su risa, él se escondía. Total, la evitaba completamente para no darle la cara a Pilar Ternera. Por estos mismos días nació Amaranta, el tercer miembro, el tercer vástago de los Buendía. José Arcadio, todas estas, José Arcadio hijo, bueno, cuando hable del hijo, pues me voy a referir a José Arcadio hijo, lo voy a llamar así para que no nos confundamos porque los nombres se repiten. Entonces, decía que por estos días José Arcadio hijo estaba muy preocupado con esta noticia de que iba a ser papá. Estaba realmente ansioso, triste, asustado y incluso no podía dormir. Una de estas noches en que no podía dormir, se levantó pues y se fue para la feria de los gitanos. Allí, en el campamento gitano, vio a una muchacha, a una gitana, muy linda, delgadita, una niña muy bonita, y se enamoró de ella. Aquello fue como un flechazo. José Arcadio quedó obnubilado por esta gitana y 2 días después José Arcadio se puso un pañuelo rojo en la cabeza y se marchó con los gitanos. Cuando Úrsula notó la ausencia de su hijo, ella salió a buscarlo, preguntó por el pueblo y le dijeron que el muchacho se había ido con los gitanos, y ella siguió el rastro y siguió lo que le habían dicho por donde se había ido el pueblo gitano. Ella siguió y siguió durante varias semanas y dejó a Amaranta, que estaba recién nacida, y dejó a José Arcadio, lo dejó todo. Y bueno, José Arcadio empezó a hacerse cargo, José Arcadio padre, quiero decir, empezó a hacerse cargo de la casa, empezó a hacerse cargo de la recién nacida, buscó una persona que la amamantara 4 veces al día, se hizo cargo de Aureliano, que estaba pequeño. Bueno, el caso es que casi 5 meses después de la partida de Úrsula, ella regresó
con un montón de gente, regresó con varias familias. Pues resulta que Úrsula había conseguido la ruta que su marido no pudo encontrar en aquella expedición fracasada. Ella sí consiguió esa ruta y trajo varias familias dispuestas a asentarse en Macondo. Bueno, meses después nació el hijo de José Arcadio Hijo y Pilar Ternera. Le pusieron por nombre Arcadio y pues lo llevaron a vivir a la casa de los Buendías para que se criara allí. Por estos días Úrsula estaba súper ocupada porque había iniciado un negocio de postres, animalitos de caramelo, etc. Y estaba muy ocupada, de manera que encargó el cuidado de los niños, Arcadio y Amaranta, a una india guajira llamada Visitación. Por estos días llegó a la casa una niña llamada Rebeca. Era una huérfana que unos traficantes de pieles habían llevado a la casa Buendía porque alguien se lo encargó. Bueno, esta niña llegó con un equipaje muy escueto, una maletica, una sillita de mimbre y un saquito donde tenía los huesos de sus difuntos padres. Bueno, esta niña tenía dos malas costumbres. Una era chuparse el dedo y la otra era comer tierra. De manera que Úrsula tuvo que batallar con ella bastante para quitarle esta mala costumbre de comer tierra. Bueno, finalmente ella se adaptó muy bien a la familia, la aceptaron en la casa como una hija más y pues todo iba muy bien. Hasta una noche en que Visitación se despertó por casualidad y vio a Rebeca sentada en su sillita de mimbre, chupándose el dedo y con los ojos súper abiertos. Y entonces ahí supo Visitación que la niña tenía la peste del insomnio. Visitación le explicó a la familia Buendía la gravedad del asunto, pero José Arcadio pues se lo tomó a burla y dijo, bueno, si no dormimos mejor porque así nos alcanza más la vida. Pero Visitación insistió en que la enfermedad era grave porque evolucionaba de tal manera que luego la gente empezaba a olvidarlo todo. Olvidaban incluso su nombre, el nombre de los objetos, los recuerdos familiares, todo, absolutamente todo. Pero bueno, no se lo tomaron en serio y varias semanas después, toda la gente en la casa de la familia Buendía estaba contagiada con la peste del insomnio. Y como Úrsula continuó vendiendo sus animalitos de caramelo, pronto se contagió todo el pueblo. Y cuando la enfermedad avanzó, todo el mundo empezó a olvidar las cosas. A todas estas, a Aureliano se le ocurrió la idea de ponerle etiqueta a todos los objetos para que no lo olvidaran. De manera que pronto todo el pueblo está como tapizado con etiquetas con los nombres de los objetos. Mesa, taza, silla, vaca. Luego, a José Arcadio padre se le ocurre la idea de no solo colocar el nombre en la etiqueta, sino también la función. ¿Para qué sirven los objetos? Porque también se les olvidaba para qué servían. Por ejemplo, ponía, esta es la vaca. La vaca hay que ordeñarla todos los días para hacer café con leche y con esa leche. Entonces todo el pueblo está tapizado con estas etiquetas. A José Arcadio también se le ocurre la idea de hacer como una especie de máquina de la memoria donde estaban todas las historias, los nombres de las cosas, para qué servía, todo, absolutamente todo. Y cuando ya había escrito como 14.000 fichas, llega al pueblo un anciano, va directamente a la casa de los Buendía y le hace tomar a José Arcadio un líquido extraño. Total que José Arcadio se toma una cucharada de aquel menjurje y de pronto se hace la luz en su memoria. Lo recordó todo. Y este anciano era Melquíades. Y ustedes dirán, pero Melquíades no estaba muerto.
Pues sí, pero había regresado de entre los muertos porque no había soportado la soledad. Bueno, entonces Melquíades se quedó a vivir en casa de los Buendías. Y bueno, compartió el taller con Aureliano. Melquíades dedicado a sus cuestiones de daguerrotipo y Aureliano dedicado a la fabricación de pescaditos. Para este entonces Aureliano ya era un hombre hecho y derecho, y Amaranta y Rebeca eran ya dos hermosas adolescentes. Bueno, Amaranta no tanto. Bueno, el caso es que Úrsula pensó, mirando a las muchachas bordar en el corredor, pensó que si un día tenían novio y se casaban y tenían hijos, pues les iba a quedar pequeño el espacio. Entonces pensó que sería buena idea agrandar la casa, porque ella no quería que su familia estuviera por allí desperdigada. Entonces sacó sus ahorros de toda la vida y emprendió la remodelación de la casa. Pronto la casa estuvo llena de albañiles, carpinteros, bueno, de todo. Y Úrsula mandó a construir una casa grandísima y pronto fue la casa más grande y más fresca de toda la ciénaga. Un buen día, Úrsula llega toda azarada con un papel en la mano y le dice a José Arcadio que hay una orden del gobierno para pintar la casa de azul con motivo de la independencia. Que había que pintar la casa de azul y no de blanco como ellos la querían. José Arcadio le pregunta que quién había traído ese papel y ella le dice, lo trajo el corregidor. De manera pues que José Arcadio pregunta dónde está ese corregidor y va para allá y enfrenta a este señor que se llama Apolinar Moscote. Y había llegado al pueblo, instaló una pequeña oficina y era el corregidor que había mandado el gobierno. Entonces José Arcadio le dice que aquí en Macondo no se necesita ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir. Así que José Arcadio lo agarra por la solapa, lo lleva hasta la entrada del pueblo y le dice que se largue. Efectivamente, don Apolinar Moscote se va del pueblo y regresa a la semana con 6 soldados armados, con su esposa y sus 7 hijas. Bueno, la gente le avisa a José Arcadio que este hombre ha llegado de nuevo y José Arcadio decide ir a visitarlo, pero esta vez en son de paz, porque él había venido con su familia, pues y eso era una cuestión de honor, había que respetarlo. De manera que José Arcadio se va a visitar a don Apolinar Moscote y esta vez lo acompaña Aureliano, su hijo. Cuando llega allá a la oficina de don Apolinar, pues allí en la oficina estaban 2 hijas de él, Amparo, que era una niña de unos 16 años, y Remedios, que era una niña de 9 años. Bueno, total que José Arcadio habla con don Apolinar Moscote y acuerdan que se vayan los soldados del pueblo y que ellos le garantizaban la paz. José Arcadio le dice, nosotros le garantizamos que aquí va a haber paz porque nunca hemos necesitado de ninguna entidad para organizar todo aquí, para estar bien, no sé qué. Y bueno, acuerdan que los soldados se vayan y José Arcadio le consigue una casa a don Apolinar para que se instale con su familia y ese es el acuerdo al que llega. De esa manera pues todo el mundo quedó en paz. El único que no quedó en paz fue Aureliano, porque cuando Aureliano vio a la pequeña Remedios, que era una niña de 9 años, con una piel de lirio, unos ojos verde esmeralda y una ternura increíble, Aureliano cayó prendado de esta niña. Se enamoró profundamente de ella y allí empezó su calvario, porque ya de aquí en adelante no tuvo paz, pensando siempre en Remedios. Siempre en todas partes veía a Remedios transfigurada, en todas partes
partes, en el calor de la tarde, en los panes que se hacían al amanecer, en todas partes, remedios para siempre, remedios, remedios, remedios. Y el pobre hombre no tenía paz. Por otro lado, cuando ya la casa estuvo terminada, a Úrsula se le ocurre la idea de inaugurar la casa con un baile. De manera pues que mandó traer de Italia una pianola, un objeto nuevo en Macondo. Bueno, con la pianola, la compañía que la vendía mandó un técnico para que la armara. Este técnico se llamaba Pietro Crespi. Efectivamente, el italiano pasó varias semanas en Macondo mientras armaba la pianola, la afinaba y también le enseñaba los bailes de moda a Rebeca y Amaranta para que pudieran hacerlos el día de la inauguración de la casa. A todas estas, José Arcadio quedó obnubilado con la pianola porque no podía entender de dónde salía la música, quién era el ejecutante de esa música, cuál era la magia secreta que tenía esa música. Y empezó entonces a desarmar la pianola. Para este momento ya el italiano se había marchado, el italiano hizo su trabajo, armó la pianola, la afinó, le enseñó a las muchachas a bailar y se fue. Cuando José Arcadio desarma la pianola, luego trata de armarla nuevamente y le sobraron piezas, no quedó bien, la música no salía. Bueno, total que cuando fueron a hacer el baile, accidentalmente pisó el baile y la música finalmente salió, pero la pianola no quedó bien del todo. De manera que Pietro Crespi tuvo que llegar nuevamente a Macondo para armar bien la pianola, para que esta vez quedara todo bien. Y bueno, él se quedó varios días en Macondo y charlaba con las muchachas y se ganó el aprecio de Úrsula. Bueno, total que nuevamente dejó la pianola todo bien y se marchó. Rebeca lo acompañó hasta la puerta, pero una vez que Rebeca cerró la puerta y que el italiano ya se fue, la muchacha empieza a llorar como una Magdalena y entonces cayó presa de unos delirios y una fiebre y aquella muchacha gritaba y lloraba y Úrsula no sabía qué hacer, no sabía qué era lo que tenía esta muchacha. Y así estuvo días y días y presa de la ansiedad y de la tristeza, volvió a comer tierra. Úrsula ya no sabía qué hacer con ella hasta un día en que decide abrir un baúl que ella tenía en su habitación, abre el baúl y encuentra allí unas cartas, es decir, una correspondencia entre Rebeca y Pietro Crespi. Y ahí se entera de cuáles son los males de Rebeca. O sea, Rebeca está enamorada de Pietro Crespi y bueno, a su vez él le correspondía porque tenían allí las cartas. Bueno, a todas estas, Amaranta también cae víctima de las fiebres, la depresión, la tristeza y la llorantina. Y entonces Úrsula prácticamente no se daba abasto para atender a las dos enfermas porque tenía dos mujeres ahí postradas, llorando como unas magdalenas y con fiebre. Entonces decide hacer lo mismo y abre un baúl que tiene Amaranta y se da cuenta que Amaranta también tiene unas cartas, pero que eran unas cartas que ella había escrito a Pietro Crespi, pero nunca se las había enviado. Es decir, Amaranta también estaba enamorada de Pietro Crespi, pero la que era correspondida en su amor era Rebeca. Le dice a José Arcadio y entonces José Arcadio dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Que Rebeca, que es la correspondida, que se case con Pietro Crespi, y Amaranta, bueno, vamos a enviarla de viaje para que se le pase el mal de amores y bueno, para que se le pase la desilusión y todo esto. Total que, bueno, por estos días en la casa, Rebeca estaba enamorada, Amaranta estaba enamorada, Aureliano estaba sufriendo lo indecible porque sentía un amor callado por la pequeña Remedios. Y García Márquez lo expresa de una manera que me parece muy hermosa. Dice, la casa se llenó de amor. Bueno, a todas estas, Aureliano decide contarle a sus padres
lo que está sintiendo por la pequeña Remedios y ellos se sorprenden porque en realidad esta es una niña. Bueno, tanto es el sufrimiento del pobre Aureliano que un día se va donde Pilar Ternera. Ah, pero es que antes se había ido a la taberna, a la tienda de Catarino a tomar y a tomar y a tomar y se pegó una borrachera de padre y señor mío. Entonces no supo cómo llegó a la casa de Pilar Ternera, no lo recuerda, tal era la borrachera. Llegó a la casa de Pilar Ternera y le dijo, vengo a dormir con usted. Efectivamente se acostó con Pilar Ternera y lloró y se desahogó y entonces Pilar Ternera le dice, ¿quién es ella? Él le cuenta que se trata de la pequeña Remedios y ella le dice, la vas a tener que criar. Pero no te preocupes, yo te voy a hacer la diligencia, yo te voy a ayudar y te voy a poner a la niña en bandeja de plata. Efectivamente, Pilar Ternera cumple su palabra y a los pocos días que tuvieron esta conversación, Pilar Ternera le dice, mira, ya la niña está lista, dice que se va a casar contigo. Entonces, Aureliano le dice a su padre que vaya donde la familia Moscote a pedir la mano de la pequeña Remedios. Efectivamente, José Arcadio padre va donde los Moscote y pide la mano de la pequeña Remedios para su hijo Aureliano. Esto les es concedido y bueno, pues se fija que Aureliano y Remedios Moscote se casen. Por este tiempo, Melquiades ya estaba viejito, estaba como deshaciéndose de viejito. Y un buen día se le ocurre ir a bañarse al río, pero se metió por un mal camino y se ahogó. Y lo consiguieron varios días después, varios kilómetros río abajo. Y se cuenta que este fue un entierro apoteósico, fue un entierro grandioso, fue el primer entierro de Macondo porque hasta ese momento nadie se había muerto en Macondo. Entonces, precisamente en el velorio de Melquíades fue cuando Amaranta aprovechó la oportunidad de hablar con Pietro Crespi, que para ese momento ya había regresado a Macondo y había formalizado su compromiso con Rebeca. Entonces, Amaranta aprovechó la oportunidad de confesarle su amor. Y Pietro Crespi la trató como una chiquilla caprichosa. Y le dijo, bueno, yo tengo un hermano menor. Pues Amaranta se sintió súper ofendida con esto y incubó en su corazón un rencor profundo hacia Rebeca y hacia Pietro Crespi. Y le dijo a él, no te casarás con Rebeca, sobre mi cadáver lo harás. Entonces Pietro Crespi le dijo esto a Rebeca, Rebeca se lo dijo a sus padres y sus padres decidieron rápidamente organizar el viaje de Amaranta para que se fuera lo más pronto posible y se le pasara toda esta loquera. Efectivamente, en unos pocos días, Úrsula y Amaranta emprenden el viaje hacia la capital de la provincia. Y bueno, quedó José Arcadio en la casa con Aureliano y ante la ausencia de Úrsula, José Arcadio se metió más de lleno en sus experimentos, empezó a armar y desarmar relojes, a ver cuál era el mecanismo de diferentes objetos y juguetes que traía Pietro Crespi como regalo para él. Y empezó pues a dejar de dormir, a dejar de comer. Y un buen día se le apareció viejito, Prudencio Aguilar. Él se sorprendió de que Prudencio Aguilar estuviera tan viejito porque vio que en la muerte también se puede envejecer. Y estuvo toda una noche hablando con Prudencio Aguilar. Pero la cereza del pastel fue que un día se le metió en la cabeza la idea de que la máquina del tiempo se había descompuesto. Y entró en un estado de exaltación terrible y agarró un
palo y empezó a destrozar todo el taller de orfebrería y después empezó con la casa y empezó a destrozar cosas en la casa y entonces Aureliano tuvo que llamar a unos vecinos para que pudieran entre todos agarrarlo y se necesitó un montón de gente, como 20 hombres, para agarrarlo, para amarrarlo y después lo llevaron a un árbol que había en el patio, a un castaño, y ahí lo amarraron por las manos, por los tobillos, por la cintura y lo dejaron amarrado ahí para que se calmara. Cuando llegaron, tiempo después, cuando llegaron Úrsula y Amaranta, él no las reconoció. Él realmente estaba en otro mundo. Entonces Úrsula le soltó las muñecas y los tobillos que ya los tenía muy, muy lacerados por las ligaduras. Y más tarde le construyeron un cobertizo, como una especie de choza, para protegerlo del sol y de la lluvia. Más adelante nos cuenta García Márquez que un domingo de marzo se casaron Remedios y Aureliano. Nos cuenta que la fiesta fue maravillosa, fue apoteósica. Esa fiesta duró hasta el amanecer del día lunes. Todos estaban felices, todo el mundo, menos Rebeca. Porque resulta que Rebeca y Pietro Crespi debían casarse en la misma fecha que Aureliano y Remedios. Pero Pietro Crespi recibió el viernes en la noche una carta donde le decían que su madre había muerto. Y el italiano, ni corto ni perezoso, emprendió viaje rumbo a la capital de la provincia. Lo curioso del asunto es él iba hacia la capital de la provincia y su madre venía para cantar en la boda. O sea que lo que decía la carta era mentira. Nadie supo quién escribió esa carta, pero todos sospechaban de Amaranta. Por otro lado, al cura del pueblo se le ocurrió la idea de construir una iglesia con la colaboración de los fieles. Pero como la colaboración que daban los fieles era muy poquita, la construcción de la iglesia iba a paso de tortuga. A Úrsula le pareció una magnífica idea que Rebeca y Crespi se casaran cuando la iglesia estuviera terminada. Y por esa razón dio una colaboración suculenta para la construcción de la iglesia. Bueno, al cabo de unos 3 meses, Pietro Crespi estaba ya aburrido con tanto aplazamiento de la boda, de manera que le dio al cura el dinero que faltaba para la construcción de la iglesia. De manera que ahora sí se podían casar y Amaranta estaba que se la llevaban los demonios, porque ella había jurado que no se iban a casar. Entonces, bueno, ya arreglado todo, ya casi finalizada la construcción de la iglesia, pues Amaranta maquinó una nueva triquiñuela. Le sacó a Rebeca unas bolitas de naftalina que había puesto en la caja donde estaba el vestido de novia, de manera que cuando Rebeca fue a probarse el vestido estaba completamente comido por las polillas. Menos mal que Rebeca, como era tan ansiosa, quiso probarse el vestido faltando 2 meses para la boda. Entonces se dio cuenta que el vestido estaba todo roto. Pero aquí entra en juego la hermana mayor de Remedios, Amparo Moscote. Y le dijo, no te preocupes, chica, que yo te coso un vestido nuevo en una semana. Efectivamente, Amparo cumplió su palabra. Una semana después, Amparo entró a la casa de los Buendías con el vestido para que Rebeca se hiciera la última prueba. Amaranta estaba que se quería morir porque vio que ya la boda era una cosa inminente. De manera que empezó a maquinar un nuevo plan y pensó,
que debía envenenar a Rebeca y que lo iba a hacer poniendo láudano en su café. Pero Amaranta no tuvo necesidad de nada de eso, porque a los pocos días la pequeña Remedios murió con un par de gemelos atravesados en el vientre. Amaranta le remordió la conciencia porque le había suplicado tanto a Dios, con tanto fervor, que pasara algo que impidiera la boda de Rebeca, que se sentía culpable. Ella había pedido que pasara algo pavoroso, pero no que muriera la pequeña Remedios. Úrsula dispuso un duelo total en la casa. Un luto donde se cerraron las ventanas, las puertas, no se hablaba en voz alta, no se escuchaba música, nada de esto. Y es que la pequeña Remedios se había hecho querer por toda la familia. Incluso había adoptado al hijo de Aureliano y Pilar Ternera. Bueno, ¿recuerdan aquel día en que Aureliano fue y se acostó con Pilar Ternera cuando le contó que estaba enamorado de Remedios? Bueno, pues ese día Pilar Ternera quedó embarazada y meses después dio a luz a un niño que llevó a la casa de los Buendías para que también se criara allí. Bueno, pues Remedios había adoptado a ese niño como su hijo mayor y lo habían bautizado y le pusieron por nombre Aureliano José. De manera pues que ahora Aureliano José quedaba sin protección y Amaranta, por su cargo de conciencia, decidió ella adoptar al niño, hacer todos los cuidados pues, que necesitaba este niño. A todas estas, con este nuevo aplazamiento de la boda, Rebeca se desmoralizó completamente y volvió a comer tierra. Muchos meses después de la muerte de Remedios, apareció en la casa un hombre enorme, descomunal, con un montón de tatuajes por todo el cuerpo, hablando una jerga de marineros. Bueno, este hombre entró a la casa como una tromba, caminó directamente hasta la cocina donde estaba Úrsula. Este hombre era José Arcadio Hijo. Llegó sin un centavo, tremendamente cansado. Le pusieron una hamaca y durmió 3 días seguidos. Después se levantó y se comió 16 huevos crudos. Después se fue a la tienda de Catarino y allí bebió, hizo apuestas de pulso, se rifó entre las mujeres presentes y bueno, esto fue parranda y parranda. En la casa todos estaban impactados con su presencia. Pero la más impactada de todos fue Rebeca, que llegó al extremo de comparar a José Arcadio Hijo con Pietro Crespi y el pobre Crespi salió perdiendo. Tal era el impacto que causó la presencia de José Arcadio en Rebeca que una tarde, mientras todo el mundo dormía la siesta, se le metió en su habitación. José Arcadio la llamó y le dijo que se acercara a su hamaca. Y allí mismo, en la hamaca, la hizo suya. 3 días después se casaron. Y Úrsula estaba tan ofendida, tan avergonzada por esto, que los corrió a los dos de la casa. Ellos pues se fueron y alquilaron una casita por allá, cerca del cementerio, y bueno, pues de esta manera iniciaron su vida matrimonial. Por su parte, Pietro Crespi, a instancias de Úrsula, siguió visitando la casa de los Buendía, y Amaranta lo atendía cariñosamente, le servía el café, le arreglaba el cuello de la camisa, y poco a poco, con el tiempo, Crespi fue viendo en Amaranta una mujer sensible, una mujer dulce, y un buen día le pidió que se casara con él. Y Amaranta le respondió: es que debemos conocernos mejor. Por su lado, Aureliano
cada vez se hundía más en el trabajo. Por las tardes jugaba dominó con su suegro, don Apolinar Moscote. Conversaban. Don Apolinar le hablaba de la situación política del país, le explicaba que los liberales eran gente mala y que estaban decididos a lanzarse a la guerra. Un día, en la víspera de las elecciones, llegaron 6 soldados armados al pueblo y empezaron a decomisar, casa por casa, empezaron a decomisar todas las armas, bueno, hasta los cuchillos de cocina. El día de las elecciones todo transcurrió en calma, todo transcurrió normalmente. En la noche, don Apolinar estaba jugando dominó con Aureliano y le pide a uno de los soldados que abra la urna donde están los votos, que saque la mayoría de las papeletas rojas y complete la diferencia con papeletas azules. Todo esto delante de Aureliano. O sea que se estaban robando las elecciones. Cualquier parecido con la realidad. El hecho de que no devolvieran ni siquiera los cuchillos de cocina causó indignación en el pueblo. Y mucha gente fue y habló con Aureliano para que hablara con don Apolinar a ver si le devolvían por lo menos los instrumentos de cocina. Pero a todas estas, don Apolinar le dijo que no se iban a devolver las armas porque ya se las habían llevado como una prueba de que los liberales se estaban preparando para la guerra. Tamaño cinismo el de este señor. Por estos hechos, los amigos de Aureliano le preguntaron si él era liberal o conservador. Y él les contestó: si hay que hacer algo, sería liberal, porque los conservadores son unos tramposos. Al día siguiente, sus amigos le recomendaron que fuera a visitar al doctor Alirio Noguera. Este señor era un terrorista disfrazado de médico que había llegado a Macondo hacía varios años. Allí, este supuesto doctor le reveló a Aureliano un plan para matar a los conservadores, para exterminar a los conservadores. Y en ese plan de exterminio estaba don Apolinar Moscote con su esposa y sus 6 hijas. Cuando Aureliano supo esto, pues se horrorizó y se negó a participar en esta conspiración. Un mal día de diciembre, entra Úrsula al taller de Aureliano y le dice: estalló la guerra. En la madrugada llegó al pueblo un pelotón del ejército y requisaron las casas, impusieron un toque de queda, agarraron al doctor Alirio Noguera, se lo llevaron a la plaza y allí mismo, sin fórmula de juicio, lo fusilaron. O sea, impusieron un régimen de terror. Aureliano, por su lado, se fue a la casa de su amigo Gerineldo Márquez y le dijo: prepara a los muchachos porque nos vamos para la guerra. Un día, a la medianoche, toman por sorpresa a esa guarnición, fusilaron a los soldados, a su capitán. Esa misma noche, Arcadio, el hijo de José Arcadio y Pilar Ternera, que estaba muy, pero muy exaltado con las ideas liberales y que además era el maestro de la escuela del pueblo, fue nombrado jefe civil y militar del pueblo. El grupo de rebeldes, comandados por Aureliano Buendía, se fueron al amanecer para unirse a las fuerzas de un general revolucionario. Pero antes de irse, Aureliano fue y sacó a su suegro, don Apolinar Moscote, que estaba metido en un armario, en un escaparate, y entonces lo sacó de allí y le dijo: el nuevo gobierno le garantiza su vida y la de su familia. Y don Apolinar le dice: Aurelito, ¿pero qué es esto? Esto es una locura, esto es un disparate. Y Aureliano le dice: no me llame más Aurelito. Ahora soy el coronel Aureliano Buendía. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. No te olvides que en el próximo video tenemos el resumen de los capítulos 6 al 10. Así que
hasta la vista. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. En los tiempos de Gabriel Trompeta lo anuncian.